Entre las sombras del salón de baile, observé a la pareja mientras se movía con elegancia por la pista. Se miraban fijamente. El cónyuge de la mujer la acercaba más de lo que nadie hubiera imaginado. Su elevada estatura complementaba el pequeño tamaño de ella. Él se movía con la fluidez de un atleta profesional y ella era una seguidora natural de cada uno de sus pasos. Todos sus movimientos eran observados. Aunque no era amor, el vínculo emocional que los unía era más fuerte que cualquier amistad que hubieran tenido. Como no tenía más remedio que mantener su cuerpo pegado al del atractivo hombre, su pelo rubio como la miel se mecía suavemente con las suaves corrientes de la marea. Si la mujer no fuera mi esposa de 11 años, en una relación comprometida con su jefe, habría envidiado su vínculo. Sin embargo, me sentía avergonzado y furioso. Era mi esposa y habíamos asistido a 8 de los banquetes anuales de entrega de premios y agradecimiento de su empresa. Todos los que habían trabajado allí durante algún tiempo lo sabían. Mientras el drama se desarrollaba ante nuestros ojos, pude distinguir a algunas personas que trataban frenéticamente de encontrarme. Todos esperaban la explosión. Tras su tercer baile, se levantaron de la pista y se unieron a sus compañeros reunidos en torno a una mesa central. Vi su fijación en él con aquellos ojos misteriosos que solo me habían pertenecido a mí en nuestro dormitorio. El hecho de que hacía tiempo que no los veía no disminuyó las náuseas que me invadían. El único pensamiento que me vino a la cabeza fue, ya falta poco. Solo tenía que tener un poco más de paciencia, esta olla no tardaría en hervir. Todo el amor, el respeto y la confianza que sentía por mi encantadora esposa se habían desvanecido, y me estaba costando mucho desprenderme del terror, la animadversión y la amargura que esa imagen representaba. Por mucho que intentara luchar contra estas emociones, seguía cediendo a la desesperación y la autocompasión. Perdí y agaché la cabeza. En un esfuerzo por arreglar nuestro matrimonio, había pasado los meses anteriores trabajando incansablemente para reconquistarla. Había planeado salidas con ella, me había ocupado de las tareas domésticas, había apagado la televisión y había intentado entablar conversaciones, pero ella seguía alejándose. Las sentidas notas, tarjetas y flores que le dejé acabaron en la basura. No sé si las flores que envié a su lugar de trabajo llegaron a entregarse. De momento, lo único que puedo hacer es esperar, me dije. De vuelta al bar improvisado en la esquina de la sala, me sacudí los pensamientos de la cabeza y me coloqué detrás de Marianne, una antigua compañera de Kelsey. Le pregunté, ¿te estás divirtiendo?, en un esfuerzo por parecer informal. Siempre disfruto de estas fiestas anuales. A Harold le encanta la bebida gratis, le dijo. Asentí con la cabeza, levanté mi vaso vacío y sonreí. Esperaba que mi entusiasmo no resultara molesto, pero dije, a mí también. Oye, no he visto a la mujer de Jason esta noche. ¿Ha venido? Siempre viste tan elegante y es un placer charlar con ella. Oh, ¿no lo mencionó Kels? Jason le entregó los papeles del divorcio hoy. Supongo que había estado descuidando sus deberes de esposa. Había pillado a Marianne en el punto óptimo de su embriaguez para prestar poca atención a lo que decía. Los resultados no me defraudaron. No, supongo que no, teniendo en cuenta que es viernes por la noche y todo eso. Llegamos aquí inmediatamente después de que yo volviera del trabajo, así que no hemos tenido ocasión de dedicarnos a charlas ociosas, fingí, pero en realidad era una rotunda falsedad. Nos habíamos retirado para prepararnos para la noche que nos esperaba. Tuvo la oportunidad de sacar el tema, pero optó por no hacerlo. Me acerqué a la mesa donde estaban Kelsey y Jason, llené mi capitán y mi dieta, cogí un vaso de vino blanco para Kelsey y me acerqué a ellos. Como estaban completamente absortos el uno en el otro, ninguno de los dos vio que me acercaba. Metí la mano en el bolsillo y saqué un vaso de vino, diciendo, Kels, te he traído un vaso. Mientras hablaba, ella dio un ligero respingo. Aceptó el vaso con un chillido y dijo, oh, me has asustado. Cuanto más tiempo permanecíamos de pie, más se inquietaban los demás. Nadie me miraba porque estaban demasiado ocupados mirando el mantel sucio o al otro lado de la habitación. Es probable que los curiosos se cuestionaran mi cordura y se preguntaran hasta qué punto era completamente inconsciente. Mientras estudiaba la mesa, un hombre más joven, de unos 25 años, sonrió. Nos miramos a los ojos, su sonrisa se desvaneció al cabo de unos segundos y compartió mi fascinación por el mantel.
Muchos de los invitados ya habían abandonado el salón de baile del hotel camino de sus casas cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada. Sin embargo, Kelsey no estaba dispuesta a separarse de su pareja de baile. Sería mejor que nos fuéramos a casa, cariño. Todavía tengo que buscar a la niñera, y dijimos que no nos quedaríamos fuera más allá de las 2 de la noche, dije, sabiendo muy bien que estaba interfiriendo en su tiempo con Jason. Sí. Sí. Supongo que tenemos que irnos, nos vemos el lunes. La mujer sonrió. Todos a nuestro alrededor parecían aliviados de que aquel momento incómodo estuviera a punto de terminar. Jason, me alegro de verte. Le tendí la mano para estrechársela. Él apretó todo lo que pudo para demostrar lo poderoso que era. Incluso con mi pequeña bolsa en el estómago, yo pesaba unos 5 kilos más que él, y él solo tenía 5 centímetros sobre mi 1,80 m. Mirándole directamente a los ojos, pude ver la arrogancia y el engaño reflejados allí, así que presioné un poco más de lo habitual. Por fin, soltó el apretón y se despidió. Mientras salíamos de la habitación y nos dirigíamos al coche, saludé a los demás. De camino a casa, permanecimos en silencio, a pesar de que su radiante sonrisa sacaba a relucir nuestros mejores rasgos. Pagué a Britney y la preparé para irse a casa cuando llegamos, mientras Kelsey iba a ver cómo estaba nuestra hija Caitlin, de 9 años. Cuando volví al dormitorio, Kelsey dormía profundamente. Me aseguré de que Caitlin estaba bien, fui al baño y me acosté en la habitación de invitados. De ninguna manera podíamos tener sexo esta noche. La última vez que estuvimos en la misma habitación está tan lejos de mi memoria. Mientras me dormía, repasando mentalmente todo lo que tenía que hacer al día siguiente, mis ojos se cerraron y lo único que pude ver fue el techo. El sábado por la mañana me desperté temprano. Caitlin ya estaba en la sala de estar, viendo sus programas. Cuando me detuve en la puerta, la saludé con la mano. ¿Ya has desayunado?, dijo, sí, mientras goteaba leche de su cuchara y la escupía en la alfombra. Vale, estate quieta, mamá aún duerme y yo tengo trabajo que hacer en mi despacho, vale. De acuerdo, papá, comentó un poco demasiado alto, y yo no pude evitar reírme, pues ha sido un fracaso. Teniendo en cuenta que mi abogado solía trabajar desde casa los sábados por la mañana, decidí llamarle al móvil a las 8:30. Buenos días, Bill. Aquí Matthew Franks. Consciente de la respuesta, me dijo, buenos días, Matt, supongo que no es una llamada alegre. Así es hora de poner el plan en marcha, me enteré de que Jason sirvió a su esposa ayer. ¿Sabemos si Kels ya ha visto a un abogado? Creo que no, pero llamaré a Sleaze para asegurarme. Siguió diciendo, nos vemos dentro de media hora en la cafetería, te haré firmar y fechar los formularios junto con mi ayudante para que lo certifique ante notario. Presentaremos la demanda el lunes a primera hora y la notificaremos a la hora de comer. Me parece bien. Hasta pronto. Llegué a la cafetería antes de lo previsto. Mientras tomaba mi pedido y me acomodaba en una acogedora silla junto a la chimenea, una débil sonrisa se dibujó en mi rostro al contemplar a la adorable mujer que me atendía. Mis pensamientos divagaban y nunca imaginé que me divorciaría de mi alma gemela. Es difícil precisar cuándo supiste que tu despreocupada existencia estaba a punto de terminar, pero puedo darte una buena conjetura. Fue una de esas multas automáticas de tráfico por cámara de luz roja. Cuando te saltas un semáforo en rojo y las autoridades te sacan una foto, con tu matrícula, la hora y la fecha. Y se acabó. Al recibir el correo, descubrí la multa. Kelsey solía pulsar esos botones cuando tenía prisa, así que supe que tenía que haber sido cosa suya cuando me reí entre dientes. Decidí pagarlo y callarme, así que lo abrí. Enfrentarme a ella no conseguiría nada positivo. Kelsey y lo que parecían ser el hombro y el brazo de un hombre fueron captados en el plano del conductor a la derecha de ella. Aunque no revelaba su rostro, lo reconocí. Esto no es un gran problema, ella podría haber estado de camino a almorzar o a una reunión. Puede haber ocurrido cualquier cosa. La hora y la fecha se verificaron como 5 de marzo a las 14:39. Buscando en mi teléfono, me encontré con nuestras conversaciones de texto del día 5, y no pude evitar sentirme inquieto por ese día. No había pasado mucho tiempo desde entonces. Kelsey a las 11:19, visitando la casa de Mary después del trabajo para recoger la ropa de Kate. Recuerdo que pensé que no era algo fuera de lo común,
porque la hija de Mary era un poco mayor que nosotras y solía pasarnos ropa preciosa. Incluso supuse que Mary las llevaba habitualmente al trabajo. Aún así, nada me llamaba la atención. ¿Quieres que prepare la cena? No hay problema. Sí, Kelsey dijo a las 12:10. Mar a las 12:11, ¿cuándo podemos anticipar su llegada? A las 6, podemos tener una charla rápida, Kelsey a las 12:12. Bien, diviértete, Matt a las 12:42. Kelsey a las 2:10, claro, nos aseguraremos de hacerlo. Pensé, ese cabrón, mientras buscaba el cruce en Google Maps, estaba al otro lado de la ciudad de la vivienda de Marianne. Sin embargo, puede que no sea malintencionado en absoluto. ¿Estás de acuerdo? No fue hasta más tarde cuando empecé a hacer conexiones. Kelsey había estado distante desde fines de noviembre. Observé que discutíamos por asuntos menores durante las vacaciones. Para enero, se había cansado de pasear o ir de compras sin mi mano. El trabajo y Caitlin se convirtieron en nuestros únicos temas de conversación casual. Dejamos de hablar de nuestras aspiraciones, nuestros planes de futuro e incluso de nuestras vacaciones familiares. Cuando era pequeña, tenía un fondo fiduciario porque mi bisabuelo compró un montón de hectáreas sin urbanizar en el noroeste, taló muchos árboles y amasó una fortuna. Luego, cuando la ciudad se expandió, vendió más y más tierras al gobierno. Una parte de su patrimonio, incluidos unos cientos de miles de dólares, fue a parar a este fideicomiso tras su muerte. Con el fallecimiento de mi abuelo, volvió a florecer, lo que permitió al fideicomiso prosperar. Como resultado, nunca me vi obligado a entrar en él, ya que mi familia estaba bien provista. El propósito de establecerlo para cobrar intereses era garantizar que el saldo se estabilizara e incluso creciera. Mi madre ya había fallecido cuando murió mi padre, así que yo era el único heredero de su herencia. Me encargué de absorber su confianza. Los tres estábamos prácticamente listos para vivir con el dinero que habíamos ahorrado, pero Kelsey y yo seguíamos trabajando para aumentar nuestros ahorros para cuando nos jubiláramos. Para salvaguardar la inversión, me aconsejaron que hiciera un acuerdo prenupcial antes de que Kelsey y yo nos casáramos, y así lo hice. Nuestro acuerdo prenupcial y nuestro testamento se revisaron periódicamente. Incluimos una disposición para que Caitlin pudiera recibir una educación en caso de mi muerte o divorcio, pero por lo demás, era la típica cláusula de divorcio de lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Había estipulaciones sobre las circunstancias y el mecanismo de mi muerte. Evidentemente, Kelsey no se enfrentaría a ninguna consecuencia si estaba implicada en mi caída. Esto me permitió contratar los servicios de un contable y un abogado de familia durante muchos años. Busqué el consejo de mi abogado, que me remitió al mejor abogado de divorcios de la zona. Al final de la semana, había concertado una cita con él para discutir mis alternativas. No tenía problemas económicos porque teníamos un acuerdo prenupcial sólido. Le aclaré que necesitaba saber qué hacer a continuación y que aún no estaba dispuesta a tomar medidas extremas. Bueno, Matt, podríamos hacer que un investigador privado investigara lo que está pasando y viera si hay algo de lo que preocuparse. Por desgracia, todos mis investigadores están ocupados ahora mismo. Pasarían varias semanas antes de que pudieran invertir tiempo en tu caso. Según Bill Manson. Realmente no quiero esperar, ya estoy perdiendo el sueño por esto. ¿Hay alguna otra opción?, pregunté. Bueno, hay una. Está intentando poner las cosas en marcha, pero pocos confían realmente en él, le llamamos Larry el Vago. Bill se explayó, es un expolicía que fue retirado debido a un historial de denuncias y alguna actividad cuestionable. Podría empezar de inmediato, pero no sé si recomendaría una relación duradera con él. Pregunté, ¿por qué le llamas? Él le hace, con una sonrisa maliciosa en la cara. Quiero que las cosas sean legales, así, si encontramos algo, estaremos en terreno firme si tenemos que seguir adelante. Totalmente, es legal. Tiene la costumbre de conseguir información como fotos y vídeos detallados junto con correos electrónicos y conversaciones telefónicas que, digamos, caminan por una fina línea de ser permitidas en los tribunales. Pero me han dicho que lo que encuentra es una prueba sólida de infidelidad en un sentido o en otro. Vale, mientras sea legal. Siempre podemos pagarle y cambiar a un investigador privado más reputado en un par de semanas, dije yo. ¿Crees que puede empezar hoy? Le llamaré para averiguarlo, yo seré tu intermediario en la oficina. Te lo haré saber más tarde. Le dije, me parece bien,
gracias. Luego puse en contacto a El Asqueroso con mi contable, dejé un anticipo de mi cuenta personal y rellené un montón de papeles para el abogado. No podía decirle a Kelsey en qué me estaba metiendo porque ella no podía acceder. No quería asustarla porque podría estar completamente equivocado y esto podría ser solo un revés temporal en nuestro matrimonio. Durante este tiempo, también decidí trabajar para arreglar las cosas con mi mujer. Lo que he aprendido de mi vida es que tiene que haber un desencadenante para que una persona responda de repente de una manera inusual. Decidí ocuparme de mis responsabilidades como marido, ya que no tenía ni idea de lo que significaba para mi mujer ni de si había alguna esperanza para nosotros. Ella participaba en nuestra relación en pie de igualdad, y yo intensifiqué mis esfuerzos para asegurarme de que se sintiera querida y respetada. La mimé mucho y me propuse ser la esposa envidiada que sus amigas deseaban. Mis argumentos fueron rebatidos en todo momento y quedó claro que ya no había vuelta atrás. Un jueves por la tarde, cuando el vago regresó al despacho de Bill con sus conclusiones, me invitó a volver. Me presentaron muchas horas de video de ellos cortejándose, follando y actuando como la pareja feliz. Se encontraron imágenes, grabaciones de audio de sus conversaciones telefónicas y su correspondencia privada por correo electrónico. Aunque el vago me parecía impresionante y repulsivo al mismo tiempo, tuve que admitir que su apodo estaba justificado. Sentada allí, en estado de shock, no podía creer que hubiera tenido una aventura con Jason Stanton. Jason era alto, guapo y musculoso, así que podía entender que ella se sintiera atraída por él. Estaba bien educado y disfrutaba de una exitosa carrera y vida personal. Hace unos 12 meses, asumió el control de la división de Kelsey. Jason tuvo muchas oportunidades de conocer a Kelsey e introducirse en su vida como su asistente personal gracias a la sólida relación que compartían. Lo único que impidió a Jason, una superestrella del béisbol en la universidad, llegar a las ligas mayores fue una lesión de hombro que sufrió en su último año. Este hombre es absolutamente asombroso. Me sorprendió que Kelsey le dejara interponerse entre nosotros. Se me apretó el pecho, se me nubló la vista y sentí que estaba a punto de desmayarme por el estrés de todo aquello. Con la silla echada hacia atrás, me arrodillé e intenté concentrarme en mi respiración. Hasta que mi mente estuvo despejada, inspiré y expiré repetidamente. Mi amiga más querida, confidente, amante y madre de mi hijo acababa de fallecer, y todavía me cuesta encontrar palabras para expresar la profundidad de mi dolor y mi soledad. No parecía haber forma de salir de esta situación, ya que el vagabundo añadía más capas a la misma. Nos pidió que nos reuniéramos para poner una grabación que había hecho el día anterior. ¿De verdad? ¿Me quieres?, preguntó Kelsey con un tono entusiasta que pude ver que irradiaba de ella. Jason respondió, sí, cariño, eres la mujer más perfecta. Te quiero y quiero que seamos una familia. ¿Quieres decir, tú, yo y Caitlin? Sí, Jason dice, por supuesto. Kelsey preguntó, ¿qué pasa con Matt y Shannon? Jason, nos vamos a divorciar, tú te vas a quedar con Caitlin, y nuestra familia será feliz para siempre. Tomé eso como una señal de que Kelsey estaba procesando la bomba que su amante acababa de soltarle porque hubo una pausa en nuestra charla. Me adoras, lo sé. Kels, ¿verdad? Obviamente, sí, Kelsey. Dejar a Matt nunca fue una consideración seria de mí, es todo. Bueno, considéralo cuidadosamente, Jason. Soy capaz de proporcionarte lo que él no puede. Ser miembro de la élite te convertirá en la vida de cada bola. Los perdedores no pueden permitirse el lujo de ir a lugares que quieres ver. Su desdén era palpable y casi podía ver las miradas en su cara mientras hablaba. Kelsey declaró le mataría perder a Kate, somos su mundo. Jason declara seré 10 veces más padre de lo que ese perdedor jamás podría ser, en un año ella ni siquiera querrá ir a verlo. ¿Por qué estás tan en contra de él?, dijo Kelsey. Había una pizca de preocupación en su voz. Sinceramente, yo también tenía curiosidad. Kels, él no te merece, dijo Jason. Ese perdedor tiene cero aspiraciones y cero motivación para mejorar su situación actual, un zángano, enriqueciendo a otro individuo. Kelly, eres consciente de que él está a cargo de la planta, ¿no? De todas las plantas, su operación de 400 personas es la que genera más dinero por metro cuadrado y tiene los mayores índices de producción.
A pesar de que prefería tener esta charla en su comedor y no en la habitación de un hotel, no pude evitar sentir una punzada de orgullo al ver que Kelsey se daba cuenta. Le faltan ganas y empuje en la escuela, ni siquiera ha conseguido su MBA. Jason es un marica, un beta débil. Ha cumplido su objetivo, cariño, soy más que capaz de pisotearle cualquier día. Jason, nunca debes creer que eres mejor que Matt, dijo Kelsey. No es débil de voluntad. Su juventud es un misterio para ti. Siendo hábil con las armas de fuego, corrió con varios criminales notorios. Antes de decidirse a ir a la escuela, estuvo a punto de tomar decisiones equivocadas. Parecía que ahora presumía, y esa fue la razón por la que retrasó su asistencia a la universidad unos años después del instituto. Ten cuidado de no ponerte agresiva con él, es más fuerte y duro de lo que crees. Le ruega Kelsey. Por el bien de Kate y de los dos, nunca le desearía ningún mal. Sin embargo, ya no estoy completamente enamorada de él. Realmente desearía estarlo, pero tú has ocupado su lugar como mi compañera, mi amada, dijo, haciendo una pausa como si contemplara, ¿cuándo y cómo funcionaría esto? Jason, todo tiene que estar listo antes de que le entregue a Shannon los papeles del divorcio, así que podríamos solicitar el divorcio de ambos simultáneamente. A pesar de sus problemas de salud mental y el hecho de que no hemos tenido actividad sexual durante un año, definitivamente encontraremos una manera de lograrlo. Probablemente ella acepte dividir la cuenta conmigo. No veré a un abogado hasta que denuncies a Shannon, Kelsey. Ella actuó desafiante. Supuse que estaba tratando de ser cautelosa para no tener que arriesgar su actual y cómoda vida por su único y verdadero amor, su hombre. Escuche, señora, aquí vamos, trato. Jason dijo. Es hora de darle a tu novio lo que quiere. En este punto, les dije que cortaran la cinta porque no quería escuchar nada más. Me volví hacia Bill y le pregunté, ¿cómo voy a manejar esto? Tú atacas primero, Matt. Sin embargo, ¿qué pasa si recapacita? Muy rara vez lo hacen, señor Franks. Me temo que están en un punto en el que nada de lo que digas o hagas hará que se detengan o se arrepientan, pensé para mis adentros mientras echaba el primer buen vistazo a él. Le hace. Era un hombre de unos 30 años, pulcro, de complexión atlética y con un traje que le sentaba bien, nada que ver con lo que me había imaginado. Era respetuoso, y empecé a verle más como Larry que como Desliz. Tuve la impresión de que realmente estaba de mi parte, aunque yo pagara, que le importaba y que estaba disgustado por lo que había oído y visto de esos dos. ¿Con esta nueva información, seguirías queriéndola? Entonces Larry intervino. Dirigiéndose a Bill, probablemente tengas razón, Larry. Bill, te llamaré cuando me decida qué debería hacer en un día o dos, ¿de acuerdo? Matt, tiene sentido. ¿Podría empezar a sentar las bases de la documentación y podemos añadir los detalles más tarde? ¿O podemos descartarlo todo si quieres? Sí, hagámoslo. Cuando salí, Larry me dio su tarjeta de visita. Monsieur Franks, tiene mi número de teléfono personal. Si alguna vez necesita mi ayuda, aquí estoy. Larry, te lo ruego, refiérete a mí como Matt. Te lo agradezco. Si eliges ese camino, Matt, conozco a varias personas que podrían ayudarte a exigir retribución. Sonrió y dijo, por algo me llaman, Larry el Vago. Me alegro de saberlo, Larry. Te avisaré si necesito ese tipo de ayuda, dije riendo. Sonreí y saludé con la mano mientras Larry se iba hacia su coche. En serio, gracias por la oferta. No creo que pudiera hacerle eso a Kels, pero me gusta saber que tengo un amigo si decido seguir ese camino. Pasé todo el fin de semana consumido por el peso de mis decisiones, me resultaba imposible centrarme en otra cosa. Parecía que Kelsey era completamente ajena al hecho de que yo estaba determinando el destino de nuestra familia, pero no podía evitar preguntarme si ella no había tomado ya esa decisión en nuestro nombre. Cada emoción, duda, rabia, miedo y frustración era un campo de batalla constante para mí. Lo que más me perturbaba era la pérdida de mi sentido de la virilidad y la vergüenza que sentía por ello. Mi familia y mi trabajo eran los cimientos de mi identidad, así que razoné. Lo que más me preocupaba era cómo llevaría Caitlin lo de pasar al siguiente capítulo. Me imaginaba a aquel imbécil altanero escoltando a mi hija hasta el altar en su boda, y me enfurecía pensar en él como su padre. Mis sentimientos e ideas estaban dispersos. Les eché alcohol encima hasta el domingo por la mañana, pero seguía sin haber claridad.
Por mucho que intentara evitarlo, seguramente iba a ocurrir mientras estaba sentado en el porche trasero retorciéndome con un terrible dolor de cabeza. El desprecio en los ojos de mi mujer significaba que ya había perdido la cabeza. Como antes, mi familia ya había desaparecido. Ahora había que responder a la pregunta de quién y en qué condiciones iba a perderlo todo. Y entonces fue como si una tonelada de ladrillos cayera sobre mí, dirigir, seguir o quitarme de en medio. No estaba dispuesto a seguir a esa gente incompetente, así que me aparté de su camino. Así que tuve que tomar la iniciativa. Me puse en contacto con Bill el lunes por la mañana. Bill, aquí Matt Franks. Buenos días, Matt, ¿estás más cerca de una decisión? Sí, así es. Me gustaría que completes todos los documentos requeridos, agrega solo las fotos legales que Larry obtuvo. Dividir todo 50 a 50. Me quedé allí. ¿Quieres vender la casa? Sí, tomamos un préstamo a bajo interés de mi fondo fiduciario para comprarla, así que habíamos estado pagando nosotros todo este tiempo. Nos repartiremos la plusvalía que consigamos, pero yo recuperaré el importe total del préstamo y los intereses que hemos pagado a lo largo de los años. Para mí es una victoria, le contesté. Puede que se muestre más amistosa si cree que no va a arruinarse con esto, así que, por favor, añade 200,000 para Kells como muestra de mi fe, piensa que es dinero por los servicios prestados. Sé que será difícil, pero quiero la custodia primaria de Kate. Tal vez Larry pueda descubrir alguna evidencia que haga que nuestro hijo Jason parezca menos que ideal como padre de una niña. Supuestamente, fue un chico de fraternidad de primera clase mientras era estudiante, tal vez ganó algo de aire fresco con sus romances. Haz que se harte de Larry, por favor. Prepárense para un posible contratiempo si encontramos una oposición significativa respecto a la custodia principal. En ese caso, le agradecería enormemente que redactara el acuerdo de custodia compartida más generoso que jamás haya encontrado. Hice una pausa para que Bill me alcanzara. Además, quiero demandar a Jason por enajenación de amor y afecto y encontrar la manera de involucrar a su esposa Shannon en el lío. Quiero que ella esté al tanto de lo que está pasando de una manera completamente legal. Y hablando de ella, por favor crea otro divorcio por adulterio y tenlo listo para ella, pagaré sus honorarios, creo que debería recibir lo que se merece y hacerlo feo. Podemos hacer que ambos sean notificados en la sala de alienación, pero tienes que saber que no irá a ningún lado. También necesitaré que firme un contrato conmigo, puedo empezar con los formularios pero sin su consentimiento o información, no hay mucho más que pueda hacer. Según Bill. Entiendo. Solo quiero sacudir un poco el árbol y ya que estás en ello, quiero demandar a la empresa de Kelsey por permitirle acostarse con su jefe. Estoy bastante seguro de que no tienen una cláusula de moralidad en su manual, pero tiene que ser turbio para cualquier empresa permitir que esto suceda bajo su vigilancia. Él es su supervisor directo. Sé que probablemente no irá a ninguna parte, pero de nuevo, agitemos ese árbol y veamos qué cae. Ok, Matt, esto se va a poner caro y de ahí para arriba, estás hablando de un montón de horas, hombre, y si se impugna, aún más. Lo entiendo, es solo dinero. Pero ahora mismo, estoy dispuesto a agotar mi confianza para asegurarme de que esos dos no se salen con la suya más de lo que merecen. Y como mi padre siempre decía, cada vez que traes a un abogado, esencialmente estás regateando el precio. Lo tengo, así que más vale que lo use. Mientras hablaba, Bill se rió de mi comentario sarcástico sobre los abogados y dijo, parece que era un hombre inteligente. Sabes que no tienes que darle dinero de tu fideicomiso. Tu acuerdo prenupcial es hermético. Lo sé, Bill, pero he estado pensando mucho en esto durante el fin de semana, y he llegado a la conclusión de que si no la dejo sin un céntimo, puede que se muestre más receptiva a mis exigencias, y además se lo merece, porque ha trabajado muy duro para protegerlo de sorteos innecesarios, y los dos contábamos con él como nuestros ahorros para la jubilación. Esperaba que eso la ayudara a tener una ventaja sobre Jason para que pueda manejarse mejor cuando esté sola. No le daré a ese imbécil infiel de Jason más de mi vida de lo que ya le ha robado, aunque ella se merezca algo mejor. Solo para aclarar. ¿No debería bastar con mi mujer? Aunque Kelsey no ha correspondido a mi favor, me consolaba saber que Caitlin aprobaría mis acciones al comprender cómo se desmoronó nuestra familia. Echaba humo de rabia mientras hablaba porque Jason me estaba robando la vida. Siempre me he considerado una persona justa y quería tratar a Kelsey con justicia. Bill,
Una última cosa, aún no has presentado la demanda. Quiero estar completamente preparada, con todos los detalles cuidados. Me gustaría sentarme y dejar que ella iniciara la conversación para poder pasar más tiempo de calidad con Kate en nuestra casa. Sé que en algún momento tendré que apretar el gatillo, pero lo ideal es que sea justo cuando esté a punto de rendirme y morir. Claro, puedo quedarme en casa los sábados y notarizarlo cuando estés lista. Solo llámame si algo sale mal en un fin de semana. No podremos presentarla hasta el lunes por la mañana, pero puedo hacer que alguien esté allí cuando abran la puerta y se la entregue ese mismo día. Nos despedimos y colgamos tras decir, bien, es un plan. Del bolsillo saqué la tarjeta de Larry y telefoneé. Tom Franks, Larry. Hola, ¿qué tal? ¿Listo para un poco de diversión sórdida? Estoy bien, dijo. Ah, en cierto modo, mi palabra es definitiva, y espero que la respetes. No te preocupes, Matt. ¿Puedo preguntar de qué se trata? ¿Podemos vernos en persona? Sí, dame una hora y nos vemos en el Dunkin' de la Sexta. Me parece bien, dije. Ya estaba esperando cuando entró en el aparcamiento. Cogió un café y un bocadillo y se sentó frente a mí. Quiero que reúnas el archivo desagradable, fotos, video, grabaciones, todo lo que tengas. Tenemos que encontrar la manera de hacérselo llegar a Shannon Stanton de forma anónima, quizá por correo electrónico. No hay problema, conozco a un tipo que trabaja en la web oscura. Larry declaró. ¿Eso es todo? ¿Qué hay de poner el video en internet o enviar cosas desagradables a sus padres o compañeros de trabajo? Preguntó. Dios, es asqueroso, pensé. No, Kels tendrá que seguir dejándose ver por la ciudad, no me gustaría que se sintiera tan humillada que se fuera de la ciudad con Kate, y yo sigo queriendo a esa estúpida zorra. Aunque ya no esté enamorada de mí. Empujé un sobre con $5,000 en efectivo a través de la mesa. Con esto puedes empezar, pero si necesitas más, dímelo. Larry cogió el dinero y me miró, con $3,000 bastará. Puede que sea sórdido, pero al menos es honesto. Quédate el resto como anticipo, puede que necesite tus habilidades más adelante. No lo olvides, espera en el archivo hasta que te llame. Quiero que les pille desprevenidos y tengo mis razones para dejarles dar el primer paso. Después de preguntarle a Larry, que estaba radiante, también deberíamos hacernos una idea de qué problemas tiene su mujer. Su historial médico podría influir en lo que decidamos más adelante. ¿Es posible? Simplemente asentí y le sonreí. Asintió y anotó algunas cosas en su libreta antes de continuar, ¿y te pidió Bill que investigaras la época universitaria de Jason? Estoy buscando algo que pueda usar en su contra si nos peleamos por la custodia. Mientras terminábamos nuestros cafés, hablamos de su época de policía y de gente que podríamos conocer. Después de eso, tomamos caminos separados tras darnos la mano. Han pasado 3 meses desde entonces. Bill, su ayudante y Larry aparecieron allí a la vez, devolviéndome a la realidad. Con todo el mundo reunido a nuestro alrededor, Bill preguntó, ¿así que es la hora de la verdad, para aclarar las cosas? Sí, eso parece. Larry, ¿sabemos si Kels ha ido ya a un abogado? No que yo sepa. Hice una búsqueda rápida de sus correos electrónicos después de que Bill llamó y no vi nada mencionado. Voy a echar un vistazo más de cerca hoy y lo sabré el lunes por la mañana. Dijo Larry. No he oído eso, gritó Bill, tapándose los oídos con los dedos índices. Yo no puedo saber estas cosas, Larry. Larry asintió, sonrió y me guiñó un ojo disimuladamente. Con tono esperanzado, respondí, ¿y Jason? ¿Algún trapo sucio? Sí, le investigaron junto con su fraternidad. Tengo copias de todo y ya se lo he pasado a Bill. Bill levantó la vista, asintió con la cabeza y luego dijo, las tengo por si las necesitamos para la vista por la custodia. Entonces sacó el papeleo que habíamos estado preparando durante meses y me mostró dónde firmarlo. El ayudante del notario Bill verificó mi firma mientras yo me dirigía a la asamblea. Larry, ¿puedes averiguar a quién contrató Shannon Stanton como abogado? ¿Y hacérselo saber a Bill? Luego, Bill, si vale la pena, ¿puedes compartir nuestro expediente legal con él? El grupo respondió. La pregunta planteada por Bill fue, ¿y si no es un abogado decente? Entonces buscamos la manera de que Shannon se ponga en contacto contigo, dije, pero creo que deberíamos hacerlo de la manera correcta.
En cuanto a Larry, no creo que tengamos que enviarle el desagradable. Larry asintió con la cabeza mientras Bill miraba entre nosotros. Bill, ¿sería posible que yo recogiera los documentos el lunes por la tarde? Se los entregaré personalmente a Kells y le informaré de lo que está pasando. Entonces, ¿podrías encargarte de que reciba la notificación oficial el martes? Bill acusó recibo y comprendió la petición, luego fue a hablar con su ayudante sobre los rellenos y para que preparara un servidor para el martes. Y entonces, me gustaría que Jason y su compañía fueran a juicio el martes por la tarde. Creo que podemos excluir a Shannon de la demanda de ejecución hipotecaria, ya que se pondrá al día pronto. Bill, puedes compartir el expediente con el abogado de Shannon el lunes por la tarde, a menos que falle mi conversación con Kells del lunes por la noche. Respiré hondo, debería estar listo el miércoles. Matt, ¿has pensado dónde se alojará Kelsey el lunes por la noche?, dijo Bill. No hasta ahora. ¿Algún problema con que se quede en la casa unos días? No, siempre y cuando no consigas una orden de alejamiento y ella esté de acuerdo. Yo no me acostaría con ella, legalmente no creo que sea un problema, pero podría ser incómodo para ti. Me preocuparía lo que un abogado poco escrupuloso pudiera hacer con esa información, dijo Bill. Vale, le daré una semana para encontrar un sitio, ahora no estamos teniendo sexo. No veo ningún problema. ¿Querías decir dormir en la misma cama? Oh, pero nuestros documentos me dan el control temporal de la casa y Kate, ¿verdad? Busqué una aclaración. Sí, hasta que su abogado presente una moción y consiga revertir todo o hasta que todos lleguemos a un acuerdo. Me refería a dormir en la misma cama, solo que podría dar una sensación extraña a los archivos, dijo Bill. Ten por seguro que no dormimos juntos. ¿Qué has averiguado sobre el historial médico de Shannon, Larry? Durante mucho tiempo, ha luchado contra el trastorno bipolar y la depresión. Parece que la medicación estaba reduciendo su libido, así que el señor maravilloso empezó a buscar otra cosa. Sonreí a Larry porque me di cuenta de que estaba a punto de añadir algo más, pero entonces recordó que estaba casada con Jason. ¿Cómo os habéis enterado? No creo que nos importe. Larry se limitó a sonreír y a negar con la cabeza, mientras Bill parecía desconcertado. Bill, eso nos importa de alguna manera, planteé la pregunta. Cuando determinemos quién se queda con quién y cuando durante el proceso de custodia, puede que entre en juego. No, de momento no. Mientras hablaba, Bill se dedicó a tomar notas en su iPad. Podemos incluir la condición de que Caitlin nunca se quede sola con ella en la copia final. Dado que se están divorciando y no tienen hijos, no creo que suponga un problema. Probablemente sea mejor ir sobre seguro ahora que tener que lidiar con las consecuencias más adelante, dije con una expresión que delataba mis verdaderos sentimientos. El divorcio es un asunto complicado, pensé. Tras unos minutos más de charla, todos abandonamos nuestra sesión de estrategia y continuamos con nuestro día. Pasé el resto del fin de semana deprimida porque tenía mucho trabajo que hacer el lunes. Kelsey no se dio cuenta, lo cual me pareció bien porque no creí que lo hiciera. El domingo me puse en contacto con mi tía y le pedí que recogiera a Caitlin del colegio el lunes. Quería hablar con Kelsey de algunos asuntos familiares importantes, así que quedé con ella para pasar la noche. Mi tía y Kelsey vivían en una granja a las afueras de la ciudad, y a Kate le encantaba jugar con sus perros y dar de comer a los animales. Pensé que le daríamos la noticia a Caitlin el martes por la noche. Caitlin estaba emocionada, pero un poco confusa sobre por qué era un lunes por la noche. Volví a justificarlo diciendo que mamá y papá necesitaban algo de tiempo en privado para hablar de algunas cosas, así que aceptó a regañadientes. El domingo por la noche me quedé tumbada, releyendo mi lista de comprobación y revisando mi plan, y finalmente me dormí en algún momento de la madrugada. Kelsey no comentó nada y pareció aliviada cuando me vio ir a la habitación de invitados a la hora de dormir. Me puse en contacto con mi vicepresidente de operaciones a primera hora de la mañana del lunes para comunicarle que necesitaba la semana libre. También me puse en contacto con mi ayudante y mi jefe de producción para transmitirles cualquier información que necesitaran durante mi ausencia. A eso de la 1 de la tarde, me pasé por el despacho de Billy. Para mi sorpresa, Larry también estaba allí. La pila de papeles sobre la mesa y el bullicio general indicaban que todo el mundo había estado bastante activo. Aquí están los documentos de Kelsey, como pediste, y hemos programado el servicio oficial en tu casa para el martes a las 9 de la mañana, ¿te parece bien, Matt?
Lo presentamos en el juzgado esta mañana, mientras me presentaba los sobres, Bill preguntó. Sí, creo que funcionará. Le sugeriré que se relaje el resto de la semana. Les dije que si algo cambiaba, te llamaría. Muy bien. De acuerdo. Bill hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de continuar. Larry localizó al abogado de Shannon y es bastante competente. Le envié por correo electrónico nuestros archivos y se quedó salivando. A primera vista, parece que va a sugerir una contrademanda por adulterio y una tonelada más de sus activos que una división 50-50 y ha prometido no hacer nada hasta la mañana, así que estamos bien allí. Pregunté, sintiéndome un poco sombrío, bien, caballeros, ¿hemos olvidado algo? Por lo que puedo deducir de las comunicaciones de Kelsey de hoy, parece que tiene una cita con su abogado la semana que viene. Y si necesitas ayuda adicional, Matt, por favor, infórmame, susurró Larry, atrayendo otra mirada acusadora de Bill, que estaba claramente confundido por nuestra situación. Asumiendo que Kelsey y Jason son ahora las partes decisivas, dije, vale, bien. Lo haré, Larry, pero creo que estamos bien, esperando que mi respuesta no me exigiera ensuciarme más de lo que lo hice al principio. Envié un mensaje de texto a Kelsey mientras me marchaba del lugar de trabajo de Bill. Preguntándole a Kelsey si piensa volver a casa a una hora razonable esta noche, Matt pregunta a la 1:55. Kelly, ¿qué pasa? Son más o menos las 5:30. Matt a las 2:04, nada especial, solo quería recuperar el tiempo perdido este fin de semana. Hice arreglos para que la tía Alex venga por Kate y se quede a pasar la noche. ¿Tienes hambre? Iba a llevar la cena a casa. Kelsey dijo, que dulce a las 2:16. Comida china. Tendré la cena preparada para las 5:30, ¿de acuerdo? Matt a las 2:20. Últimamente me había parecido muy normal tenderle esa trampa, pero aún así me sentía fatal por ello. Deseaba que viera que estaba siendo excepcionalmente amable y cariñoso. La hora, lunes a las 5:30. Arreglé la mesa y distribuí la comida mientras Kelsey se cambiaba de ropa al llegar a casa a eso de las 5:15. Llegó justo cuando me había servido 2 copas de vino y me había sentado a la mesa. Nos pasamos la comida de un lado a otro mientras ella daba un buen trago a su bebida. Parecía completamente inconsciente de lo que estaba a punto de ocurrir, ya que mantuvimos una conversación informal mientras cenábamos. Le pregunté, ¿qué tal te va la semana?, cuando se nos había pasado la hora de comer y ambos estábamos saboreando nuestros platos favoritos. Después de lanzar una mirada de reojo en mi dirección, ella habló, bastante ligera, ¿querías planear algo? No, esperaba que prefirieras tomarte la semana libre después de nuestra conversación, dije en un monótono tono carente de emoción. ¿Por qué iba a hacerlo? Puse el sobre en la mesa delante de ella y empecé a decir, lo sé, Kels. Pero ella se limitó a mirarlo un momento antes de levantar los ojos para encontrarse con los míos mientras daba un sorbo a su vino. Sé lo de Jason y tus planes de pedir el divorcio. Me miró sin comprender mientras se atragantaba con el vino y tosía ligeramente. Estaba claro que intentaba averiguar cómo lo sabía o cómo frenarme, podía ver las ruedas girando en su cabeza. ¿Qué divorcio?, consiguió balbucear. El que vas a ver con un abogado la semana que viene y el que Jason ya le ha pedido a Shannon. Sé que estás enamorada de él y que planeas llevarte a Kate y dejarme. Bajó el vaso, miró las fotos y volvió a dejarlo mientras yo abría el paquete y deslizaba unas cuantas hacia ella. Como suele hacer cuando está muy alterada, noté que se le humedecían los ojos y empezó a tener un ligero hipo. No sé qué más decir. Siento lo que ha pasado. No era mi intención que esto pasara. Lo siento, balbuceó mientras miraba hacia la mesa. Lo sé, Kels. Hace meses que conozco tus planes. He tenido tiempo de asimilarlo todo. Estoy bastante decepcionada y dolida. Hice una pausa para serenarme y contener la rabia creciente. Lo único que realmente quiero saber ¿hubo algo que hice o dejé de hacer que te llevó a Jason? Me miró fijamente durante un instante antes de retroceder hacia la mesa, con la voz llena de exclamaciones y lo que parecía una mezcla de vergüenza y remordimiento. Oh Dios, no. Esto, simplemente sucedió, tú no has hecho nada para alejarme. Fuiste un gran marido y padre. Y simplemente me enamoré de él. Acabó marchándose. Mis sentimientos fueron una mezcla de decepción y alivio,
Supongo que no está en mis manos si ella simplemente optó por seguir a Jason en lugar de a mí. Nuestro matrimonio estaba condenado, solo quedaba el papeleo, y él tenía tiempo de sobra para ganarse su corazón y echarme. No podía hacer nada para detenerlo. Recuperé la sentencia de divorcio y se la entregué. Mi fideicomiso queda descartado debido al acuerdo prenupcial, pero propongo vender todo lo que no queramos y repartirnos los beneficios al 50%. Esto incluye, obviamente, la casa. Aquí está el acuerdo que estoy ofreciendo, ya he presentado, por lo que no tiene que hacerlo a menos que no está de acuerdo con mis peticiones. Solicito la custodia exclusiva de Caitlin y muy poca manutención por tu parte, ya que fui yo quien presentó la documentación inicial. Puedes esperar un horario de visitas muy flexible, por supuesto. Ella estará cubierta por mi seguro, pero definitivamente deberías adquirir el tuyo. Todo lo que poseías antes de casarte, incluidos tu 401k, tus ahorros y la herencia de tu madre, te pertenece. Nada te pertenece genuinamente, y nunca te lo robaría. Kate y yo permaneceremos en la casa hasta que la vendamos y dividiremos cualquier inversión que hayamos establecido como pareja. También liberaré $200,000 de mi fideicomiso para que te establezcas. Te recomendaría que hicieras un acuerdo prenupcial y lo protegieras si te juntas con Jason como habías planeado. Odiaría verte perder algo. Quiero asegurarme de que puedas ser autosuficiente por tu cuenta ya que estoy pidiendo no pagar ninguna manutención conyugal. Me tomé un momento para dejar que asimilara lo que acababa de presentarle. Creo que debería tener a Caitlin, una niña va a necesitar a su madre cuando madure. Expresó su opinión. Lo entiendo perfectamente, pero se puede manejar a distancia mediante conversaciones telefónicas y visitas. Para ser sincera, no tengo fe en que Jason cuide bien de nuestra hija, seguro que tiene planes para engañarla con regalos y su comportamiento encantador. Después de todo, nunca ha podido tener una familia propia, así que naturalmente quiere a nuestra hija. Y siento que estoy siendo muy generosa al dejar que se lleve a mi mujer, ni siquiera se queda con mi hija. Como oferta de paz, propuse que dejáramos que los abogados se ganaran el pan e intenté ser cordial cuando noté que su cara se ponía roja durante la charla sobre Kate y Jason. Entiendo que querrá negociar el componente de la custodia. Él nunca le haría daño intencionadamente y la decisión de expulsarla está totalmente en sus manos. Un método decente para lograrlo sería separarla de su madre. Sea como sea, ella se queda a mi lado hasta que resolvamos este asunto. Mientras tanto, puede pasar 1 o 2 noches aquí en el dormitorio principal mientras resuelve las cosas. Pensé que íbamos a conquistar el mundo juntos, Kelsey, pero me estás matando aquí, y no sé qué más hacer. Mi amor por ti es inquebrantable. Aunque todo se esté desmoronando a mi alrededor, hago un esfuerzo por ser justo y amable. Ojalá pudiera evitarte el dolor que me has causado. Pero créeme cuando te digo que responderé con la misma moneda si te pones nuclear o te metes con Jason en nuestros asuntos. Entonces, mi tono cambió, y ella pudo distinguir la rabia en mis palabras. Y cariño, tengo recursos que ninguno de ustedes tiene. Ella había sido testigo de mi juego duro antes. Así que, por favor, deja que los abogados lo arreglen todo mientras nos cocinamos a fuego lento. Cuando nos veamos, te agradecería mucho que fueras respetuosa y amable. Le rogué que no convirtiera esto en un altercado físico porque creo que será bueno que Caitlin vea que podemos llevarnos bien. También quiero que estemos muy involucrados en la vida de nuestra hija. No estaré disponible durante el resto de la semana. De acuerdo con la ley, se le requiere para ser notificado formalmente y que está previsto que tenga lugar a las 9 de la mañana en la residencia. Preferiría que no se sintiera avergonzada en el trabajo, por lo que podría pensar en tomarse unos días libres y avisar que está enferma. Entiendo que quedarse en casa con los dos será estresante, pero esperaba poder explicárselo todo a Caitlin mañana por la noche o que se quedara en casa el miércoles. ¿Alguien tiene alguna idea? Yo era grande, estúpida y feliz hasta que ella desató esta tormenta de mierda. Kelsey había dejado de comer por completo y parecía algo pálida y enferma. Creo que se estaba dando cuenta de las consecuencias de su comportamiento. Muy bien, Matt dijo después de mirarme y actuar como un pez fuera del agua. Está claro que has investigado y te nos has adelantado, sin embargo, no estoy seguro de cómo, pero has sido tú. Estaré en la oficina a primera hora de la mañana y debería estar en casa el miércoles. ¿Es posible que Alex la cuide también mañana por la noche?
¿Sería posible excusarla del colegio mañana y tener una conversación con ella en casa el miércoles? Y luego continué, a pesar de su expresión de desconcierto, mi investigador privado, Larry, descubrió esto después de que yo recibiera indicios de que algo andaba mal en Dinamarca. Me pondré en contacto con la tía Alex de inmediato, me parece una idea fantástica. Kelsey asintió en mi dirección cuando mencioné a Larry y cogió los papeles que le había dado antes de darme las buenas noches. Supuse que necesitaba espacio para pensar en lo ocurrido, así que la vi entrar en el dormitorio principal, cerrar la puerta tras de sí y no pude sentirme más aliviado, porque ya había trasladado la mayor parte de mis enseres cotidianos a la habitación de invitados. Seguía confusa, pero le pareció bien. Le dije que mamá y yo le explicaríamos todo el miércoles, después de llamar a mi tía y explicarle que estábamos resolviendo un pequeño asunto familiar. Por supuesto, aceptó quedarse con Caitlin una noche más y dejarla el miércoles por la mañana. También hablé con Caitlin y le dije que no iría al colegio al día siguiente. Mientras ordenaba y me preparaba para acostarme, escuché la conversación telefónica de Kelsey y luego sus llantos mientras lloraba el fin de nuestro matrimonio. Hoy, martes. A las 9 en punto, Kelsey bajó las escaleras con su atuendo informal y la oí hablar de sus planes de trabajo y aceptar su servicio oficial y su paquete, que, por supuesto, no incluía las fotos ni las transcripciones, con las que se había familiarizado la noche anterior en su habitación. Sin decir a dónde iba, cogió las llaves y el bolso y salió corriendo. Supuse que se encontraría con Jason, su abogado, o con alguien más con quien compadecerse. Por la tarde, recibí una llamada de Bill para informarme de que tanto Jason como su empresa habían sido notificados de nuestras demandas. Al parecer, Jason también había recibido la contrademanda de Shannon más o menos al mismo tiempo y estaba actuando de forma muy irracional. Bill me aconsejó que permaneciera escondida y vigilante porque, según había revelado el servidor, Jason me había amenazado. Por si acaso, saqué mi 1911 del 45 de su escondite, volví a comprobar que estaba cargada, comprobé que estaba amartillada y bloqueada, y la dejé a un lado en mi silla mientras veía la televisión. Nunca pensé que Jason fuera tan ingenuo, sobre todo cuando recibía todo lo que quería. Después de unas horas junto al fregadero, vi como un BMW negro se detenía en la entrada de mi casa. Un enfurecido Jason saltó, abrió la puerta trasera y blandió un bate de béisbol. Decidí que lo mejor era volver a mi silla, donde guardaba el móvil, y llamar al 911. Me sentí segura porque sabía que la puerta de mi casa estaba cerrada. Me sentía segura porque sabía que la puerta estaba cerrada. Llamé al 911 e informé de que el novio de mi mujer estaba en la entrada de mi casa blandiendo un bate de béisbol. En ese mismo momento, me enviaron más unidades, a juzgar por los chirridos y las voces agudas, supuse que se trataba del vehículo de Kelsey. De repente, oí un aullido agudo. La puerta de mi casa se hizo añicos de una fuerte patada, y un enfurecido Jason irrumpió por la puerta, gritando, «¡Tú!». Di saltos de alegría. Estaba furioso y mi divorcio se había estropeado por su culpa. Al colocar la mano derecha en la empuñadura de la pistola, la sensación me tranquilizó. Jason balanceó el bate erráticamente y pude distinguir los gritos de Kelsey desde fuera, suplicándole que volviera. «Me he llevado a tu mujer. Además, voy a secuestrar a tu hija y asesinarte. Maricón». Le di 1,5 metros más antes de retirar la pistola del cojín del asiento, sus ojos entrecerrados delataban su falta de juicio. El sonido del ensordecedor chasquido de la bala resonó en la recámara. La primera bala entró justo por debajo del esternón y la apófisis sifoides, ligeramente a su derecha. Atravesó el hígado y salió por la espalda, rozando una costilla por el camino. Me habían enseñado a golpear 3 veces a mis objetivos, así que me guié por mi instinto. Una fracción de segundo después, la segunda bala se encendió. Gracias al retroceso y a mi mejor control del arma, dio en el blanco. Esta vez dio en el centro del esternón y un par de dedos por encima del sifoides, así que supe que había dado en el blanco. La bala le destrozó el esternón y le perforó el corazón. La tercera bala salió del cañón y Jason aminoró la marcha. Creo que fue simplemente el impulso lo que le impulsó al siguiente paso encorvado. Estaba seguro de que ya se estaba desplomando cuando salió. Vislumbré movimiento junto a la puerta, pero mi atención estaba demasiado fija en la tarea que tenía entre manos como para prestar atención a la intención.
La última bala entró por la boca ligeramente abierta de Jason, astillándole los dientes, y salió por la base del cráneo. Si no estaba ya muerto después de 2 disparos, el tercero, que separó su tronco encefálico, aseguró que el trabajo estaba hecho. Al salir, la bala se estrelló contra la puerta destrozada, evitando por los pelos la cabeza de Kelsey, aunque no salió ilesa, salpicándola con el cráneo y la masa encefálica de su amante, que acabó en su boca ululante. El cuerpo de Jason se arrodilló y cayó con un ruido sordo sobre el vientre y la cara. A través de mis tapones oía los gritos cuerpo a cuerpo de la pistola y distinguía las sirenas y los gritos de los agentes al responder. Ajenos a la gravedad de la situación, colocaron a Kelsey boca abajo y la esposaron frente a la puerta abierta. Los gritos y chillidos de Kelsey no cesaron hasta que vomitó lo que la había cubierto y saboreado. Conseguí recuperar la compostura lo suficiente como para soltar el arma y tumbarme en el suelo salpicado de sangre mientras el agente gritaba órdenes: «Quieto, suelte el arma». Todavía estaba aturdido por los acontecimientos que acababan de desarrollarse ante mis ojos. Reflexiones finales. Las semanas que siguieron fueron increíblemente ajetreadas y estresantes. Jason fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Más tarde me enteré, por los informes policiales y los testimonios de testigos presenciales, de que le habían notificado mi demanda y los papeles de divorcio actualizados de su mujer más o menos al mismo tiempo. No tardó mucho en darse cuenta de que las fotos eran mías. Kelsey estaba a su lado cuando abrió el sobre de su mujer y confirmó que ella tenía un juego igual. Ambos fueron convocados al despacho del vicepresidente, donde confesaron haber tenido una aventura, sin saber el resultado. Al darse cuenta de que mi demanda contra la empresa nunca llegaría a ninguna parte, y no llegó, los ejecutivos sintieron la necesidad de hacer una declaración despidiendo al director general por estar involucrado en una aventura con una subordinada. Y así lo hicieron. En ese momento, me convertí en la encarnación del mal de Jason, que pensó que yo debía pagar el precio de enfrentarme a él y frustrar sus planes. Así que cogió uno de sus bates de recuerdo de la oficina y se dirigió a mi casa. Kelsey, que espiaba desde la ventana de la sala de conferencias del segundo piso, adivinó su destino. Se enfrentó a él en nuestra entrada e intentó consolarlo antes de que me atacara. Poco sabía que yo había sido alertada de su inminente llegada y estaba preparada. Hablé con Kelsey un par de veces entre los interrogatorios de la policía, los fiscales y las visitas a la sala del tribunal, pero nunca tuvimos una conversación seria sobre lo ocurrido en nuestra casa. Después de perder a su marido, a su amante y a su hija en menos de 24 horas, Kelsey se convirtió en un caparazón de sí misma. Supongo que perder a los 3 en menos de 24 horas hace eso. Nunca se recuperó de las pesadillas que continuaron durante meses. Obtuve fácilmente la custodia de Caitlin de Kelsey durante el divorcio y durante aproximadamente un mes después de que finalizara. Para mi sorpresa, nunca se llevó su parte del acuerdo económico, Bill se la había guardado, pero me la devolvió un año después. Tampoco volvió a nuestra casa, sino que se quedó con parientes y amigos hasta que desapareció. Tuvo algunas visitas esporádicas supervisadas con Caitlin. Me aseguré de que Caitlin estuviera disponible para todas las visitas programadas, independientemente de que tuviéramos confirmación de Kelsey. Se presentaba aproximadamente una de cada 4 visitas. Me informaron de que Kelsey había desarrollado una adicción a los narcóticos y analgésicos recetados para ayudarla a convertirse en una adulta independiente. Perdimos a una madre y a una esposa porque nadie que la conociera, incluidas Caitlin y yo, pudo encontrar la forma de ponerse en contacto con ella y desapareció sin dejar rastro. La casa se vendió, Caitlin y yo intentamos retomar las cosas donde las habíamos dejado, comprando una casa nueva en su distrito escolar y acudiendo a consejeros tras el traumático suceso. Fui a terapia durante 6 meses, pero tuve que enterrar mis sentimientos de herida y dolor y seguir adelante porque tenía una hija a la que cuidar y una vida que vivir. Caitlin acudió a un terapeuta de forma intermitente durante varios años, en parte porque la reacción de su madre ante el suceso y su abandono contribuyeron a sus propios problemas. Tardé 3 años en poner mi vida en orden para plantearme salir con alguien. Unos meses después, conocí a una hermosa mujer llamada Jo. Era compasiva y considerada con Caitlin y mi pasado. Salimos durante más tiempo y más despacio de lo que queríamos, pero al final iniciamos una relación física. Nos casamos unos 16 meses después. Criamos a la hija de Caitlin y Jo como una familia, pero nunca la ampliamos.
Nuestras vidas se hicieron más estables y mejoraron con el tiempo. Las únicas veces que las cosas fueron difíciles fue durante los acontecimientos más importantes de la vida de Caitlin, sus graduaciones del instituto y de la universidad. Contraté a Larry para que intentara localizar a Kelsey, pero todas las pistas acabaron en fracaso. El consenso era que debía de haber muerto sola y desolada en algún lugar. Fue una experiencia terrible, pero hemos aprendido de ella y seguimos adelante. Agradezco haber podido prepararme con antelación y contar con personas de apoyo que me ayudaran a llevarlo a cabo.